Hay un momento, frío y silencioso, en el que uno se da cuenta de que ya no lo aman. No llega con gritos, ni con un portazo. A veces llega en una mirada vacía, en una respuesta seca, en un abrazo que ya no abraza. Y en ese instante, tan invisible como devastador, algo dentro de ti se apaga. No se trata solo del dolor de la pérdida, es algo más profundo. Es el eco de una pregunta que no puedes dejar de hacerte. ¿Por qué ya no? Como si el amor tuviera que ser eterno, como si todo lo que diste tuviera que ser suficiente para retenerlo, pero no lo fue. Y ahora estás ahí, sosteniendo en tus manos los restos de algo que fue sagrado, algo que ya no volverá. Superar a alguien que ya no te quiere es uno de los desafíos más silenciosos del alma. No tiene ceremonia ni luto oficial. Nadie te prepara. Todos te dicen que sigas adelante, que el tiempo cura, que vendrán otros amores. Pero dentro de ti, sabes que no se trata solo de alguien, se trata de lo que entregaste, de lo que perdiste de ti en esa entrega, de la imagen rota que ahora te acompaña en cada rincón. Este no es un duelo por la muerte del otro. Es un duelo por la muerte de una parte de ti que aún quería ser elegida, que aún esperaba un milagro, que aún creía que amar bastaba. Y no basta. Pero hay algo que debes saber. Este dolor, por más oscuro que sea, también puede ser el principio de algo sagrado, porque en el fondo del abandono, si no huyes, puedes encontrarte contigo mismo, con tu valor, con tu alma, con ese fuego que creías perdido y que aún arde esperando que lo mires. No se trata de olvidar al otro, se trata de recordarte a ti, de regresar, de reconstruirte, de aprender a vivir sin depender de ser amado para sentirte digno de amor. Jesús también fue rechazado, también fue dejado solo. En el huerto sus amigos dormían, en la cruz todos lo abandonaron. Y aún así amó, aún así perdonó, aún así siguió siendo Él. Porque quien ha descubierto su valor en Dios ya no necesita que otro lo confirme. El estoico diría: no está en tu poder ser amado, pero sí ser digno de amor. Y esa es la clave. No suplicar lo que ya no existe, sino forjarte desde lo eterno. Este libro se llama ¿Cómo superar a alguien que ya no te quiere? Y no es un manual para olvidar, es un mapa para recordar quién eres. Quédate hasta el final, porque este no es solo un audiolibro, es un llamado silencioso a tu alma. Y si estas palabras te atraviesan, escribe en los comentarios la frase: regreso a mí. Que esa frase sea tu primer paso hacia la vida que mereces. Capítulo 1. Abba. Al principio lo más difícil no es la ausencia del otro, es la presencia de lo que quedó dentro de ti. El eco de sus palabras, el recuerdo de su voz, los momentos compartidos que se repiten como una letanía silenciosa cada noche. No es el cuerpo lo que más duele, es el vínculo, lo invisible, lo que se quedó sin cerrar. Te levantas y esperas un mensaje. Revisas sin querer. Vuelves a mirar fotos. Escuchas la canción que compartían. Y te preguntas, ¿cómo puede alguien seguir con su vida cuando tú aún no sabes cómo respirar sin él? Y es ahí, justo en ese instante de fractura, cuando comienza el proceso real. No el olvido, no la indiferencia, sino la confrontación con lo que fuiste, con lo que diste, con lo que necesitas soltar. Superar a alguien que ya no te quiere no es un acto de voluntad fría. No es una decisión que puedas forzar. Es un duelo que debes permitirte. Es una muerte simbólica. Y como toda muerte, necesita silencio, necesita espacio, necesita verdad. Lo primero que debes saber es esto: no fue tu culpa. El amor no muere porque hiciste algo mal. El amor a veces simplemente se transforma o se termina. Porque los seres humanos cambiamos. Porque a veces lo que parecía eterno era solo un reflejo temporal de lo que necesitábamos en ese momento. Eso no lo hace falso, lo hace humano. Jesús fue traicionado con un beso, no con un grito ni con una guerra, con un gesto de afecto. Así también nos traicionan a veces, con caricias que ya no significan nada, con palabras que suenan vacías, con gestos que antes eran verdad y ahora son memoria. Pero incluso ahí, en ese dolor,
hay una posibilidad, la de volver a ti. No como estabas antes, sino como alguien más consciente, más despierto, más real. El estoico diría, acepta lo que no puedes controlar y fortalece lo que sí depende de ti. ¿Y qué depende de ti? Tu dignidad, tu silencio, tu manera de mirar lo que pasó, tu decisión de no convertir esa pérdida en una herida abierta que te acompañe toda la vida. Imagina que estás caminando por un bosque seco. El suelo cruje bajo tus pies, el cielo está gris, y en tus manos llevas una carta que escribiste para alguien que ya no la leerá. Llegas a un claro, abres la carta y en silencio la quemas. No como acto de odio, sino como acto de cierre, de aceptación, de amor propio. Así se empieza a soltar, así se empieza a sanar. Porque no es cuestión de dejar de amar de un día para otro. Es cuestión de decidir que ese amor ya no puede ser tu hogar. Que seguir esperando es seguir abandonándote. Que mereces volver a ti y entonces algo cambia. No fuera, dentro. Empiezas a respirar un poco más hondo, a dormir un poco mejor, a pensar en ti, a reconstruir lo que se perdió en el intento de retener a quien ya se había ido. Y un día, sin darte cuenta, mirarás hacia atrás y en lugar de dolor habrá paz. Porque la verdadera superación no es olvido, es comprensión. Y desde ahí puedes comenzar de nuevo. Capítulo 2. Después del impacto inicial, viene el vacío. No es un dolor agudo. Es una especie de silencio espeso que lo cubre todo. Caminas, haces lo cotidiano, hablas con los demás, pero dentro de ti, algo permanece ausente, como si una parte de tu alma se hubiera ido con esa persona. No sabes exactamente cómo vivir sin él o ella, porque todo lo que hacías estaba impregnado de su presencia. Incluso tu forma de pensar tenía su voz. Y aquí comienza uno de los procesos más complejos de la superación, la desidentificación. Separarte de la imagen que construiste cuando amabas. Porque no solo se va quien te deja, también se desmorona la versión de ti que existía junto a esa persona. Superar a alguien que ya no te quiere es también aprender a dejar de ser quien eras para agradarle. Es soltar las costumbres compartidas. Es dejar de preguntarte qué haría él o qué pensaría ella. Es regresar a ti, aunque no sepas del todo quién eres sin ese reflejo. Y eso da miedo, porque en el fondo, el dolor de la pérdida no es solo por la otra persona, es por la pérdida de una parte de ti que ya no sabes cómo recuperar. Pero ahí, justo ahí, está el inicio de tu renacimiento. Porque cuando te quedas contigo, en silencio, sin excusas, sin el otro como centro, empiezas a ver lo que habías abandonado, tus deseos, tus límites, tus preguntas, tu voz. La Biblia dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios no se esconde en tu dolor, está ahí, más cerca que nunca, esperando que mires dentro, que dejes de buscar fuera, que empieces a verte como Él te ve, suficiente, completo, digno, incluso si te han dejado. El estoico lo expresaría de forma distinta, pero igual de sabia. Todo lo que necesitas para vivir con dignidad ya está dentro de ti. Séneca diría que no dependas emocionalmente de aquello que no puedes controlar, porque ahí comienza tu esclavitud. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se deja de pensar en alguien que fue tanto? No es negándolo, es transformando la energía que invertías en el otro, en ti. Comienza con lo pequeño. Comer lo que te nutre, moverte, dormir con más cuidado, rodearte de silencio sagrado, hablar contigo, escucharte, escribir lo que sientes, llorar si lo necesitas, orar, encender una vela, salir a caminar bajo la lluvia, no para olvidar, sino para purificar. Cada acto simple es una declaración silenciosa. Estoy regresando a mí, y en ese regreso notarás lo que no veías antes, cuánto habías dado sin medida, cuánto habías callado por miedo, cuánto habías perdido intentando ser suficiente para quien ya no te veía. Y ahí, sin rencor, sin drama, surge la verdad. No necesitas ser amado por otro para validar tu existencia. No necesitas ser elegido para sentir que vales. Ya eres.
ya existes y puedes vivir sin que alguien más te sostenga. Es doloroso, sí, pero también es sagrado, porque lo que viene después de la pérdida es el encuentro. Y esa, quizá, sea la relación más importante de tu vida, la que construyas contigo mismo. Capítulo 3. Uno de los momentos más peligrosos del duelo amoroso no ocurre cuando lloras, ni cuando extrañas, ni siquiera cuando recuerdas. Ocurre cuando empiezas a idealizar, cuando, en medio del vacío, tu mente empieza a reconstruir a esa persona como si hubiera sido perfecta, como si lo que tuviste fuera intocable, como si lo perdido fuera lo único verdadero que has conocido. Y eso te encadena, porque no estás llorando a quien realmente se fue. Estás llorando a quien inventaste, a quien construiste con tus carencias, tus proyecciones, tus esperanzas. Estás llorando a la imagen, no al ser humano real, con sus sombras, sus ausencias, su incapacidad de amarte como necesitabas. Idealizar al que ya no te quiere es una forma inconsciente de seguir atado. Es una forma sutil de no soltar, porque mientras lo ves como perfecto, tú te ves como culpable. Mientras crees que perdiste lo mejor, tú te hundes en la culpa de no haber sido suficiente. Pero no es así. Quien no puede quedarse, no era tu lugar. Quien no pudo verte, no era tu espejo. Quien se fue, no era tu raíz. Y eso no lo hace malo, ni te hace víctima, solo lo hace humano. Igual que tú, imperfecto, limitado, incapaz, quizás, de sostener lo que tu alma entregó. Jesús también fue negado por Pedro, y Pedro lo amaba. Pero en su miedo, en su humanidad, lo negó 3 veces, porque el amor no siempre se sostiene con intención. A veces la vida, el temor, las heridas del otro, no permiten que te amen como mereces. Y tú, que diste, que esperaste, que te ofreciste, quedaste roto. No porque amaste mal, sino porque el otro no supo recibir. Y ahora, en tu soledad, corres el riesgo de convertir esa pérdida en pedestal, de olvidar todo lo que dolía, de mirar solo lo hermoso, de engañarte. El estoico advierte contra esto. Marco Aurelio decía: no te enamores de la apariencia, mira las cosas como son, y eso vale también para los vínculos. Míralos con verdad, míralos con objetividad. Recuerda también lo que te apagaba, lo que te inquietaba, lo que te hacía dudar de ti, no para odiar, no para anular, sino para comprender. Ser fuerte emocionalmente no es odiar al que te dejó. Es amarlo desde la verdad, es agradecer lo vivido, pero no quedarte ahí. Es mirar con ojos de adulto lo que tu corazón vivió como niño. Imagina una sala con espejos rotos. En cada fragmento ves un pedazo de esa historia. No todos muestran belleza. Algunos muestran gritos, indiferencias, inseguridades, silencios hirientes. No apartes la vista. Mira, reconoce, acepta y luego suelta. No puedes sanar lo que aún estás idealizando. No puedes reconstruirte mientras crees que perdiste lo único bueno. Hay más. Hay otros caminos. Hay otras formas de amar. Pero para llegar ahí, primero debes desmontar el altar donde has puesto a quien ya no está. Hazlo con respeto. Hazlo con lágrimas si es necesario. Pero hazlo. Y entonces lo verás distinto. No como tu salvación, sino como tu maestro. No como tu pérdida, sino como parte de tu despertar. Y desde ahí, desde ese entendimiento sereno, puedes comenzar a elegir. No desde la necesidad, sino desde la verdad. Porque quien se elige desde la herida, se pierde. Pero quien se elige desde la claridad, renace. Capítulo 4. Una de las etapas más duras y necesarias en el proceso de superar a alguien que ya no te quiere es el silencio. No el silencio que duele porque estás esperando una respuesta, sino el silencio que eliges, aun sabiendo que podrías hablar. Es ese momento en que decides no escribir, no buscar, no insistir. Es un acto de dignidad profunda, una renuncia que no nace del orgullo, sino del amor propio. Porque hay silencios que matan, pero hay silencios que liberan. Y tú lo sabes. Podrías enviar ese mensaje. Podrías encontrar una excusa para hablar. Podrías forzar una coincidencia. ¿Pero para qué?
para alimentar la esperanza de algo que ya no existe, para seguir sosteniendo una ilusión que se resquebraja en cada intento. El alma lo sabe antes que la mente. Sabe cuándo ya no es bienvenida. Sabe cuándo la puerta se cerró, aunque las palabras digan lo contrario. Y esa intuición es un don. Es un don. Escúchala. Decidir no buscar a quien ya no te quiere es uno de los actos más valientes del alma. Porque lo que estás soltando no es solo a una persona. Es también tu necesidad de ser validado, tu miedo a estar solo, tu ilusión de que, tal vez, todo fue un malentendido, pero no lo fue. A veces, simplemente no te eligen. Y aunque eso duela, no tiene por qué romperte. Jesús, cuando fue interrogado, guardó silencio. No respondió a cada provocación. No intentó explicarse ante quienes ya habían decidido no escucharlo, porque el alma que ha encontrado su verdad ya no necesita defenderse. El estoico también habla de este tipo de contención. Epicteto decía: no expliques tu filosofía, vívela. Lo mismo ocurre con tu proceso. No necesitas justificar tu dolor, no tienes que explicar por qué ya no buscas más. Quien no comprende tu silencio, jamás entendió tu amor. Y en ese silencio elegido, empieza a crecer algo más profundo, la reconexión contigo. Porque todo lo que dabas al otro, ahora puedes darte a ti. El tiempo que invertías en pensar en él, puede volverse oración. Las palabras que guardabas, pueden volverse escritura. El amor que entregabas, puede volverse presencia. Es en ese espacio sagrado, libre de ruido, donde empieza la verdadera sanación. Imagina un templo antiguo, hecho ruinas. Estás en medio de él, solo, en silencio. Al principio, duele ver lo que fue, pero luego notas que aún hay columnas en pie, que la luz entra con fuerza, que entre las piedras hay vida brotando. Y ahí, sin prisa, entiendes que no todo está perdido, que puedes comenzar a reconstruir, pero no desde la urgencia de olvidar, sino desde la voluntad de habitarte. Cada día que eliges no buscar, estás volviendo a ti. Cada mensaje que no envías, cada excusa que no inventas, es una afirmación poderosa. Merezco más que mendigar amor. Y sí, puede doler, mucho, pero ese dolor no te destruye, te revela, porque al quedarte contigo, descubres que no necesitas el eco de otra voz para sentir que vales, que no eres el abandono que sufriste, que no eres la indiferencia que recibiste. Eres más. Eres el alma que, aún rota, eligió el silencio como forma de respeto, como forma de amor propio, como forma de volver a empezar. Y ese es el principio de tu verdadera libertad. Capítulo 5. Aider no kabitu kabutu. Cuando por fin logras sostener el silencio, y el corazón comienza a desintoxicarse del hábito de esperar, surge otra prueba más sutil, pero igual de intensa, el juicio hacia ti mismo. Esa voz interna que te dice que algo hiciste mal, que si hubieras sido diferente, si hubieras amado de otra forma, si hubieras dicho lo correcto, quizá aún estarías ahí. Y ese juicio puede ser más cruel que el abandono mismo, porque mientras el otro ya no está, tú te quedas con los fragmentos, tratando de encontrar sentido, y como no hay respuestas claras, las inventas. Y casi siempre te culpas, te haces responsable de lo que no era tu carga, te castigas por no haber sido suficiente para alguien que, simplemente, dejó de elegirte. Pero escúchame bien, no todo lo que se rompe es tu culpa. A veces, simplemente era tiempo de que se rompiera. El alma que ama con honestidad no necesita cargar con vergüenza. Amar nunca es error. Entregarse con verdad nunca es debilidad. Lo que duele no es haber amado, es haber sido rechazado sin explicación. Es sentir que diste todo, y aún así no fue recibido. Pero eso no dice nada de ti. Dice mucho del otro, de su capacidad, de su momento, de su propio vacío. Jesús amó a quienes lo abandonaron. Dio todo sabiendo que sería traicionado. Y aún así, lo hizo. Porque su amor no dependía de la respuesta. Era su naturaleza, su misión, su verdad. ¿Y sabes qué hizo luego? No se culpó, no imploró, no se minimizó. Siguió su camino.
Eso también puedes hacer tú. El estoico comprendería este punto con claridad. Séneca escribió: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y mientras sigas mirando hacia atrás, buscando errores en ti para explicar la partida del otro, seguirás navegando en círculos. Necesitas volver el rostro hacia adelante. Elegir otro rumbo, desde la verdad, y la verdad es esta: fuiste suficiente. Fuiste real. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y eso basta. Ahora, lo que necesitas es perdonarte. No por haber amado, sino por haberte olvidado a ti en el intento, por haber entregado más de lo que tenías, por haberte callado cosas que necesitaban ser dichas, por haberte sacrificado para sostener lo insostenible. Y ese perdón es libertad. Imagina que estás frente a un lago quieto, al amanecer. Tienes en tus manos una piedra, pesada, grabada con todo lo que crees que hiciste mal, y en silencio la arrojas al agua, no para olvidar, sino para liberar, para soltar el juicio, para empezar a mirar tu historia con compasión, porque ya es hora. Hora de dejar de ser tu propio carcelero. Hora de dejar de castigarte por lo que no funcionó. Hora de comprender que el amor no se mendiga, ni se compra, ni se fuerza. Solo se ofrece. Y si no es correspondido, se recoge con dignidad. Y luego se transforma en sabiduría, en presencia, en fuerza, porque quien ha amado y ha sido dejado, y aún así elige seguir amando la vida, es invencible. Así que mírate con otros ojos, no como alguien que perdió, sino como alguien que está aprendiendo. Y en ese aprendizaje hay una semilla de renacimiento, porque ahora por fin estás volviendo a casa, a ti. Capítulo 6. Después de tantas caídas internas, cuando el alma empieza a limpiarse del juicio y el corazón deja de arder con la necesidad de respuestas, se abre un espacio nuevo. Uno que muchos temen, pero que en verdad es una puerta sagrada: la soledad. No la soledad impuesta, no la del abandono, sino la soledad elegida. Esa que te invita a mirar hacia adentro sin distracciones, a estar contigo, sin necesidad de ser aprobado, consolado o acompañado. Es un lugar silencioso, sí, pero lleno de revelaciones, porque cuando logras habitar tu soledad con presencia, sin huir, descubres que no estás vacío, estás esperando, que no estás roto, estás en construcción, que no estás solo, estás contigo, y eso es una forma nueva de amor. Aprender a estar contigo es una de las señales más claras de que estás sanando. Porque quien no sabe estar solo, terminará aceptando migajas con tal de no sentir el vacío. Pero quien ha hecho las paces con su silencio, ya no se conforma, ya no mendiga, ya no se pierde. Jesús pasó 40 días solo en el desierto, no por castigo, sino como preparación. Allí, sin compañía humana, sin aplausos, sin atajos, se fortaleció. Se encontró con la tentación, sí, pero también con su propósito. Y cuando salió de ahí, estaba listo para caminar con verdad. Así también tú. Tu soledad puede ser tu templo. Un espacio donde dejas de huir y comienzas a escuchar. No la voz del otro, sino la tuya. Esa que habías apagado para ser amado. Esa que callaste por miedo a perder. Esa que ahora, por fin, puede hablar con libertad. ¿Y sabes qué te dirá esa voz? Porque que estás vivo, que aún tienes dentro una llama que no se apagó, que mereces amor, pero no cualquier amor, uno que no te niegue, uno que no te condicione, uno que no te exija ser menos para ser querido. El estoico entendería esta etapa como el momento de máxima claridad. Epicteto decía: si quieres ser libre, no desees lo que depende de otros, y nada depende más de otro que su amor. Por eso, el alma libre no es la que no ama, es la que no se pierde al amar. En tu soledad, puedes elegir volver a ti, cuidarte, escucharte, preguntarte qué deseas, más allá del deseo de ser deseado. Puedes volver a escribir, a caminar sin destino, a mirar el cielo sin preguntas. Puedes orar sin pedir, solo para estar, solo para agradecer. Porque el silencio no es vacío, es espacio para volver a habitarte. Imagina una habitación antigua, con muros de piedra y una ventana abierta. Entra la luz del amanecer. Todo está en calma.
No hay nadie más, solo tú, respirando, en paz, y en ese instante no necesitas a nadie, porque quien ha aprendido a estar consigo ha encontrado la clave de todo. Ya no teme que lo dejen, porque ya no se deja a sí mismo. Y desde ahí, desde esa integridad silenciosa, puedes volver a amar, pero ya no desde la carencia, sino desde la abundancia de haber vuelto a ti. Esa soledad, que al principio dolía, se convierte en santuario, y ese santuario es el inicio de tu nueva vida. Capítulo 7. Aice es tu pabdo prematishenedej, pero que no fi. Hay un punto en este camino donde la herida ya no sangra, pero aún duele. No es un dolor que te impida vivir, es un eco, un susurro, un vacío leve que se activa en ciertos momentos, una canción, un olor, un lugar. No te quiebra, pero tampoco se va del todo. Y eso, si no lo entiendes, puede confundirte. Porque crees que si aún duele, entonces no has superado. Que si aún hay nostalgia, es porque no has sanado. Pero no es así. Sanar no es olvidar. Superar no es borrar. Crecer no es negar lo vivido. Es más bien aprender a sostenerlo con amor, con paz, con madurez. La herida se vuelve cicatriz. Y la cicatriz se vuelve maestra. Ser fuerte emocionalmente es aceptar que hay memorias que se quedan. No para torturarte, sino para recordarte lo que aprendiste. No como una cadena, sino como una señal. Porque a veces, mirar atrás no es volver, es confirmar cuánto has cambiado. Y en ese mirar atrás con serenidad, puede surgir algo inesperado. Gratitud. No por el dolor, no por la pérdida, sino por la transformación. Porque esa relación que tanto dolió fue el crisol donde se forjó una nueva versión de ti. Más consciente, más despierta, más libre. Esa relación te llevó a enfrentarte contigo mismo, a tocar fondo, a rendirte, a reconstruirte. Y eso es un regalo. La Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Todas, incluso esa relación que terminó, incluso esa persona que se fue, incluso ese no que te rompió. Porque en el plan de Dios, nada se desperdicia. Cada pérdida, cada lágrima, cada renuncia puede ser usada para revelarte algo eterno. El estoico lo afirmaría con su lenguaje. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Se convierte en el camino. Marco Aurelio. El obstáculo no te detuvo, te redirigió. Y ahora, miras atrás y ves que ese dolor, aunque no fue justo, fue fértil. Pero para llegar a esta etapa, necesitas soltar la idea de que amar fue un error. No lo fue. Entregar tu alma no fue debilidad, fue verdad, fue acto sagrado. El problema no fue amar, el problema fue no verte mientras amabas. Ahora ya te ves. Y desde esa nueva mirada, puedes agradecer. No al otro, necesariamente, sino a la vida. A Dios, a tu propia alma, por no haberse rendido, por haber caminado rota, por haber sostenido el silencio, por haber buscado sentido en medio del abandono. Imagina estar en un campo abierto, al amanecer. Sostienes en tus manos una flor marchita. Durante meses la guardaste como símbolo del dolor, pero ahora la entierras, no con rencor, con honra, porque ya cumplió su propósito, y la tierra, al recibirla, la convierte en abono, en promesa, en vida nueva. Así también tu historia. Lo que fue ya no necesita ser cargado. Puede ser sembrado, puede ser redimido, y desde ahí puedes volver a abrir el corazón. No porque lo necesites, sino porque ya no te da miedo, porque ya sabes lo que vales, porque ya has vuelto a ti, porque ya no amas desde la herida, sino desde la libertad, y ese amor será distinto. Capítulo 8. Cuando ya no hay odio, ni rencor, ni esa angustia que retuerce el pecho, llega una etapa inesperada, la reconciliación con la historia, no con el otro, contigo mismo, con la versión que fuiste, con las decisiones que tomaste, con lo que no supiste hacer mejor. Y ahí
En ese reconocimiento sereno se gesta la verdadera libertad, porque uno no se libera cuando olvida, sino cuando se perdona. Sí, quizás te entregaste demasiado. Tal vez te perdiste intentando ser suficiente. Puede que ignoraras señales, aceptaras menos de lo que merecías, o fingieras estar bien cuando estabas muriendo por dentro. Pero todo eso era parte del aprendizaje. No eras débil. Estabas aprendiendo a amar. Y nadie ama perfectamente desde el principio. Reconciliarte con tu historia es mirar atrás sin bajar la cabeza. Es decirte, no lo hice todo bien, pero lo hice con el corazón. No era perfecto, pero era real. Porque la autocompasión no es excusa, es justicia. Es la voz que calma a tu yo del pasado y le susurra, lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías. La Biblia nos muestra a Pedro, después de negar a Jesús 3 veces, sumido en culpa, lloró amargamente. Pero Jesús no lo dejó ahí, lo restauró, le preguntó 3 veces, ¿me amas? No para humillarlo, para sanar lo roto, para devolverle su dignidad, porque Dios no te deja en tu culpa, te llama desde ella. Y el estoico también lo entendería. Séneca escribió, el sabio no se arrepiente de nada, pues todo lo que ha hecho ha sido parte de su educación. No desde el orgullo, desde la conciencia de que cada error fue maestro, no cadena. Por eso, si aún te castigas, si aún te repites debí hacer esto, o debí decir aquello, detente. Ya no estás ahí, no eres esa versión. Hoy sabes más, sientes distinto, has crecido, y no puedes seguir juzgándote desde quien ya no eres. Es como leer un libro que ya terminaste y enojarte porque no cambias el final. El pasado no puede ser cambiado, pero sí puede ser redimido. Y esa redención ocurre cuando decides mirarte con ternura, cuando dejas de buscar venganza, cuando ya no deseas que el otro se dé cuenta de lo que perdió, porque tú ya sabes lo que has ganado. Imagina estar frente a una estatua antigua, agrietada, rota en partes. Podrías lamentar que no esté entera, o podrías admirar su belleza herida. Reconocer que, aún así, tiene valor, así también contigo. No necesitas ser perfecto para merecer amor. No necesitas borrar tu historia para comenzar de nuevo. Lo que te dolió puede volverse guía. Lo que perdiste puede dejar espacio para lo que viene. Lo que sufriste puede ser parte del plan que aún no comprendes. Y un día, sin notarlo, estarás hablando con alguien y contarás tu historia sin que se te quiebre la voz. Sonreirás al recordar lo que antes te rompía y sabrás, con certeza, que ya no estás ahí, que has cruzado el puente, que te perteneces. Y desde ahí, desde esa paz sin dramatismo, podrás abrir las puertas a una vida más real, más ligera, más tuya, porque el verdadero final no llega cuando el otro se va, sino cuando tú vuelves a ti, sin culpa, sin juicio, sin cadenas. Capítulo 9. Cuando la reconciliación con tu historia ya no duele, y el alma ha dejado de vivir pendiente del pasado, se abre ante ti una nueva frontera, el propósito. Ya no se trata de sanar por sanar, ni de seguir por inercia. Se trata de decidir qué harás ahora con todo lo vivido, qué construirás con los restos, qué tipo de ser humano serás después de haber amado y perdido. Y ese es uno de los momentos más poderosos del viaje, porque ahí ya no estás buscando respuestas, estás eligiendo. Ya no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no repites tu historia, la reescribes. Has cruzado la noche, has habitado la soledad, has llorado en silencio. Y ahora por fin puedes mirar tu reflejo y reconocerlo. No eres el mismo. Algo dentro de ti ha cambiado para siempre. Más madurez, más calma, más presencia. Ya no vives en la urgencia. Y eso es fuerza. El amor que diste ya no es una cadena, es una llama. Ya no arde para quemarte, sino para recordarte que tienes capacidad infinita de entrega. Ya no te avergüenzas de lo vivido. Ahora lo honras, porque sabes que nada de lo que sufriste fue en vano. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Eclesiastés 3:1. Tiempo de amar, tiempo de perder, tiempo de llorar, tiempo de construir. Y ahora es tu tiempo de sembrar. Porque si atravesaste este desierto, es para que desde ahora camines distinto. No con temor, no con necesidad, sino con propósito. Y ese propósito no tiene que ser grandioso ni visible. A veces es tan simple como elegir vivir con más verdad, amar con más claridad, estar con los demás desde un lugar más limpio, más sereno, más entero. El estoico lo llamaría vivir desde la virtud, desde la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No es que tengamos poco tiempo, decía Séneca, sino que perdemos mucho. Ahora lo sabes, no puedes perder más tiempo siendo alguien que no eres. Ahora eliges con quién compartes tu alma, a quién permites entrar. Ya no te aferras, ya no fuerzas, porque sabes que amar no es salvar, ni retener, ni convencer, es compartir. Y si no es mutuo, no es. Imagina que estás parado frente a un campo árido, donde una vez hubo bosque. Llevas en tus manos semillas y sabes que no florecerán hoy ni mañana, pero las siembras igual, porque ahora entiendes que el alma también es tierra y que el dolor, si se trabaja, puede volverse raíz. Desde esta nueva tierra puedes empezar a escribir un nuevo capítulo. No desde la revancha, sino desde la libertad. No desde la espera, sino desde la creación. Y quizá un día alguien llegue, no a llenar tu vacío, no a salvarte, sino a caminar contigo, a tu ritmo, desde su libertad, desde su verdad, y tú sabrás que esta vez es distinto, porque tú ya no estás buscando refugio, eres tu propio hogar. Ese es el propósito, convertir tu historia en cimiento, tu pérdida en semilla, tu dolor en lenguaje, para que otros al verte no te admiren por lo que sufriste, sino por lo que hiciste con eso. Porque al final no importa cuánto te rompieron, lo que importa es lo que construiste después. Capítulo 10. Y así, casi sin darte cuenta, un día despiertas y ya no duele. No de la forma en que dolía antes, no con ese peso en el pecho, ni con esa urgencia por regresar al pasado. Solo queda un silencio sereno, una memoria que ya no quema, una historia que ya no te domina. Eso, querido alma, es libertad. Pero no es la libertad ruidosa de quien grita que ha superado. No, es una libertad suave, una presencia tranquila. Es caminar sin miedo, amar sin cadenas, respirar sin recuerdos que tiren de ti. Es vivir sin pertenecer a lo que ya no existe. Has recorrido un camino profundo. Has sostenido la ausencia. Has enfrentado tus sombras. Has resistido el impulso de volver. Y más importante aún, has vuelto a ti, y eso te ha hecho distinto. No más duro, más verdadero, más consciente, más ligero. Ahora sabes que amar no es retener, que perder no es fracasar, que soltar no es rendirse. Ahora sabes que todo vínculo verdadero nace desde la abundancia, no desde la necesidad. Que no estás aquí para ser aprobado, ni para llenar expectativas ajenas, ni para repetir viejas heridas disfrazadas de amor. Estás aquí para ser, para habitarte, para vivir con presencia. Y desde ahí, todo lo que llegue será regalo. No muleta, no rescate, regalo. Jesús, luego de la resurrección, no volvió al mismo lugar. No repitió la historia, caminó con nuevos ojos, con nuevas manos, transformado por la cruz, pero ya sin cargarla. Así también tú, ya no vives en la herida, pero llevas en ti la marca. No como dolor, sino como testimonio. El estoico cerraría este ciclo con una verdad simple. Tu alma es invencible si dejas de entregarla a lo que no puedes controlar. Y ahora lo sabes. Ya no entregas tu alma a quien no sabe sostenerla. Ya no vendes tu paz por una caricia. Ya no haces del amor una cárcel. Has entendido que el amor más alto no necesita ruido, solo verdad. Imagina que estás en una montaña al amanecer. El cielo se abre en tonos dorados. Estás solo, pero no te sientes solo. Estás completo. Sostienes entre tus manos un pequeño cuaderno donde escribiste todo lo que viviste.
lo cierras, no para olvidar, sino para continuar. Y mientras caminas cuesta abajo, con el sol en el rostro, sabes que esta vez estás eligiendo desde otro lugar. Ya no buscas quien te salve. Te has salvado tú. Y lo que venga ahora, nuevos amores, nuevas historias, nuevos desafíos, será bienvenido, pero no necesario. Porque ya no amas para no estar solo. Amas porque estás lleno, porque estás vivo, porque has recordado lo que eres. Y eso nadie te lo puede quitar. Ser fuerte emocionalmente no es no amar. Es amar con raíces, no con cadenas. Es soltar sin perderse. Es caminar con otros sin dejar de caminar contigo. Y tú, que un día fuiste dejado, hoy sabes algo que pocos descubren, que no te quebraste, te rebelaste y desde esa revelación comienza tu verdadera vida. Has caminado por las ruinas de lo que fue. Has sostenido el silencio, el vacío, la ausencia. Has visto tu reflejo distorsionado por la pérdida y te has perdonado por amar tanto. Has soltado poco a poco, entre lágrimas, entre noches largas, entre suspiros que dolían más que 1000 palabras. Y sin darte cuenta, ya no estás en el mismo lugar. No porque el tiempo lo haya borrado, sino porque tú elegiste no quedarte estancado. Elegiste seguir respirando, seguir sintiendo, seguir buscando tu voz entre los restos de la historia. Elegiste no convertirte en el abandono que sufriste, no hacer de tu herida tu identidad, no volverte esclavo del recuerdo. Y eso, alma valiente, es un milagro. Superar a alguien que ya no te quiere no se trata de olvidar, se trata de transformarte, de renacer, de mirar atrás con compasión, no con cadenas, de recordar sin necesidad de volver, de saber que diste todo lo que podías y aún así quedarte contigo cuando el otro se fue. Porque el amor verdadero no siempre tiene final feliz, pero siempre deja una semilla, y tú la sembraste. Ahora esa semilla está brotando en tu interior, en la forma en que te hablas, en la manera en que te cuidas, en los límites que aprendes a poner, en el respeto que te das, en la calma con la que ahora habitas tu alma. Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. No menos, no por encima, como a ti mismo. Y tú, que tanto diste, has aprendido ahora a darte también a ti. Y eso cambiará todo. Ya no volverás a mendigar presencia. Ya no entregarás tu luz a quien no sabe verla. Ya no permitirás que otro te haga dudar de tu valor. Has cruzado el fuego. Has mirado a la soledad de frente. Has hecho del dolor una escuela. Y ahora estás listo para vivir. Y no como antes. Como alguien que se recuerda cada día. Soy suficiente. Aun si me dejan, aun si me olvidan, aun si me rompen, sigo siendo yo. Porque ahora sabes que perder no es fracasar, es liberarte de lo que ya no puede crecer contigo. Y en ese espacio nuevo que se abre, no necesitas correr, solo caminar. Con fe, con presencia, con verdad, si llegaste hasta aquí. No fue casualidad. Este no es el final, es tu inicio. Da ese paso. El paso que ya sabes que necesitas, porque nadie vendrá a salvarte, pero tú puedes comenzar a reconstruirte. Este ha sido el viaje de cómo superar a alguien que ya no te quiere.